puesto conectar nuevamente a la operativa de manera automática, por lo que no hay que tocar ni hacer ninguna acción. So that is way on technical updates. Now we're also expecting amazing leaders that's going to be among the first to join us in Dubai. Eso es lo que tiene que ver con el tema técnico, y también estamos muy felices de que varios líderes van a estar aquí en Dubái con nosotros. We're already planning for a lot of leaders that has reached the requirements. I cannot wait to host you in Dubai. Ya hay varios líderes también de su comunidad que han llegado al objetivo de la promoción, por lo cual realmente espero con muchas ansias poder tenerlos aquí. From week to week, we're going to have sections like this where we get to share updates as it relates to what we're doing. So all of you leaders can know how to guide your community and how to work with your community the best way. Una vez por semana vamos a tener estas reuniones cortas y concisas donde vamos a poder hablar de cualquier tipo de actualización, mejoras y cómo tener la información de primera mano para poder duplicárselas a su comunidad. Amazing. So there's so much work going on, and we want to make sure that you rest assured that we want to always give you the best of algorithm, the best of trading experience, and that is what we're going to be ensuring by the end of this week. Entonces, realmente hay muchísimo trabajo para hacer y el objetivo es darles las mejores operaciones y el mejor algoritmo. Como hay mucho trabajo para hacer, durante todo este transcurso de la semana vamos a estar trabajando en ese sentido. All right. So at this point, I'm going to, if there are questions you want to ask, I'd like to take a couple of them, and then I'm going to leave you in the hands of amazing leaders here who is going to continue the discussion. Ok, great, Sam. Chicos, si tienen preguntas, vayan haciéndolas ahora, pero diríjanmelas a mí en el chat. No sé cómo está configurado el chat, pero escríbanmelo a mí directamente, si no, no la voy a poder leer. Sam, so there were users reporting before this meeting that there were some bots that were on-off. They tried to put it in on, but it didn't work. And now suddenly for the past 20 minutes, the bots are running again. Is that correct? Yes. So those are parts of all of the updates. Like I said earlier, if you ever notice any of such, you don't need to do anything. It's just disconnecting to connect back to the new servers. Ok. Bueno, ahí lo que le pregunté es que varios usuarios antes de esta reunión habían reportado los bots que se le habían apagado y muchos de esos usuarios en los últimos 15 minutos se les conectó de vuelta. Eso dice que está bien, que es normal que lo están haciendo ellos porque están desconectando de unos servidores y conectándolos a servidores nuevos, y por eso van a ver que los bots se apagan y se prenden de vuelta. And it does not affect any of your trades at all because all of the algorithm has been pre-sent to the exchange. Por eso lo bueno es que todas las operaciones se mandan al exchange directamente, entonces independientemente de que el bot esté en on o en off por algunos minutos, ya el exchange sabe qué decisiones tomar si el precio se mueve para cualquier lado. So even if the market moves, all of the orders that needs to execute are already on the exchange. Si el mercado se mueve y tiene que ejecutar distintas órdenes, ya el exchange los tiene. So yes, there's nothing to worry about. Ok, no hay nada de qué preocuparse. Acá hay una pregunta, dice, ¿ya está funcionando la nueva actualización o hay que esperar para abrir nuevos bots? Is the current update actually now working? We can open new bots or do we have to wait? You can open new bots and it's going to be live in a couple hours. So even when you open the bot right now, it's going to start up by itself. Bien, so if someone starts a bot right now, it won't start now. It won't start now. It's going to be available, but it will not start now. Ok, bueno, si alguien, por ejemplo, configura un bot ahora y lo inicia, es posible de que no se le inicie en el momento, sino que en un par de horas cuando terminen la migración, pero sí, tranquilamente, si uno quisiera, pudiera armar bots. Por ahí, recomendable yo personalmente, esperemos que todo esto termine para arrancarlos de vuelta. Now, as a company, we run so many exchanges and we keep on bringing new exchanges. Now, running all of these exchanges can also be tedious for our processor. So what we're doing right now is singling out each exchange,
So you're going to have Binance running as a single data system and the rest of the exchange. This will ensure that you have the speed like no other. Una de la actualización que están haciendo es que a partir de ahora los servidores que ellos manejan de alta frecuencia van a estar divididos por exchange. Por ejemplo, va a haber una lista de servidores que van a operar exclusivamente para gente que tenga conectada a Binance, van a tener otra lista de servidores que van a operar exclusivamente para quien tenga OKX, a diferencia de cómo era ahora, de que todos los servidores funcionaban en simultáneo para todos los exchanges. Amazing. There's just, let's take 3-4 more questions so we don't take too much of your time. She says, there's some bots that are closing on negative operation. How should we act on this case? Perfect. So we use in closing trade, we use a market order. Now, market order means that when we want to close the trade, we want to sell off instantly. Entonces, una de las formas que trabaja esto es que cuando se toma un profit, se toma con una orden de mercado. Entonces, la idea es que cuando ejecuta una orden de mercado, eso sucede en el momento. Now, if there are not much order in the order book to close those trades, then it could sell downward, leading to a little bit negative. But all of those are also part of the things we've ensured to fix with the lightning speed to ensure that when we trigger to close a trade, it closed in the instant. Entonces, lo que está sucediendo en algunos casos es que esta diferencia, este delay entre nuestros servidores y los de los exchange, al enviar la orden de tomar el profit y cerrar la operación, llegan con un delay, lo que pueden generar que en un momento el bot tendría que haber tomado el profit de manera correcta y en este caso no lo tomó. Por eso, fundamentalmente, la decisión de cambiar este sistema de servidores para que haya una conexión mucho más directa con menos delay entre Binance y o los exchange y Tbot. Great. So there's this is a good question. What is actually the difference between what has been working, let's say, yesterday and the days before, and what is going to be happening from today now on based on the algorithm and the operative? What is the improvements exactly? Very good. There are two major improvements. Number one of them is as it relates to the speed. Now, the speed is essential because the market can move in 1 second. It can move in 5 seconds. Now, what the speed ensures that if the market moves that fast in 1 second, we want to make sure we close in profits for you as against waiting. So speed is the major fix. What you're going to see from today is that your bot gets into profit. The profit is taken immediately. Ok, una de las primeras mejoras es el tema de la velocidad, porque los trades de cripto pueden tener movimientos de 1 segundo o de 5 segundos, y si no tenemos una conexión lo suficientemente rápida con el exchange, podemos perder oportunidades de tomar profit. Entonces, en primer medida, la primera mejora que hay es la velocidad en la cual se va a conectar con el exchange para tener la información de cómo tomar un profit de la manera más efectiva. Very good. And then the next one also is, if you notice, and for the past 2-3 days, the market has been static. If you go to volatility index, there's no 1% market movement. Now that will also ensure that your trades are not running on markets that are just ranging, except it's going to be profitable. Otra cosa que también hay que destacar es que si van al index de volatilidad que pueden encontrar, van a ver que estos últimos 2 o 3 días realmente ha sido muy estático el movimiento que han tenido las cripto, por lo cual también eso afecta en lo que es los profits que se han ido dando en estos últimos días. Okay, great. Let's see if there's any more questions that we can address. David, aquí tengo varias preguntas que me las han al directo. Bueno, Sebas Góngora pregunta, hola, muy buenos días, Jesús. Una pregunta, desde que iniciamos la app, si hay profit, pero en OKX no, solo ha bajado nuestros capitales inicial y no entiendo por qué.
Entonces, Okay. Here's someone who says that on the app, he's showing profit. On Tbot app, he's showing there's profit. But if he go back to OKX, he's seeing that he's in negative, not in profit. Okay. I want to believe that that operation will be a 3.0 operation, which must have closed a lot of profit on the other side of the trade. So if you go to your history, let's say you have long position and you go to the history, you might see short position that's closed in profit. And the Tbot app shows you the aggregates of that loss as it relates to the profits that has also been taken. Ok, algo que le recomienda chequear a esa persona es que vaya al historial de posiciones, que se fije que independientemente, seguramente está desde el 3.0, que independientemente del negativo que pueda tener, debería haber historial de posiciones en positivo. Por ejemplo, si su operación actualmente en negativo está en long, debería haber posiciones en short hacia el otro lado del mercado que tienen positivo. Debería chequear eso. Okay. Very great. Well, this is someone that Jesus is asking here. I don't know if you got the time. We might be, it will be better off if we just close up the meeting and we'll just address the whole community, and to have to take 5 more minutes of your time only on another Zoom with only 5 people. Will that be okay? Okay, for now, I need to join other community. I can schedule that again with you and we see how to go through that. Okay, okay, great. Perfect, perfect. All right. Thank you, everyone, and see you again. Okay, thank you for your time. Bueno, ahí con lo que Jesús me decía, sí me dice no ahora ya mismo, porque en este momento tiene que entrar a otro Zoom con otras comunidades de otros idiomas. Recién hizo la primera, que fue la de inglés, la segunda es español, y supongo que ahora tiene a la gente de India, que es un equipo grande que se ha armado. Así que tiene que ir a hacer este mismo Zoom, pero con la gente de las otras comunidades. Bueno, en resumen, básicamente, si alguien tiene bots que vea que se le han apagado, no tocar nada, se van a prender de vuelta. De hecho, a mí se me apagaron varios de los bots y ya los estoy viendo de vuelta abiertos otra vez. Y que esperemos a que esas actualizaciones se terminen. ok. Bien, no sé si alguno chico quiere, Jesús o alguien, decir algo más y ya concluimos. Bueno, nada, David, vamos a reunirnos ahorita con Roger y, no sé, hagamos un Zoom para toda la comunidad después de la reunión que tengamos privada con Sam, que se la estoy solicitando, para que nos ponga bien al tanto de toda la actualización y todo lo que se viene esta semana. Dale, sí, dijo que ahí cuando termine la reunión esa que está haciendo podría ser. Ok. Ok, perfecto. Bueno, chicos, gracias. Seguimos ahí por los grupos.